Egiten baduzu, baita ere. Hobeto egitea. Lo tenemos. Andrés Sanguenez, no han sido estándares. ¿Qué significa esto? Eskerrik asko hemen gurekin izateagatik. Bueno, dakizuen bezala, gure lankidetza kafekin Euskotren eta ETS-ren ikuspegitikan aspaldikoa da, ez da gaurkoa, eta gaur urrats bat gehiago eman nahi dugu. Zertarako, berrikuntzan aurrera egiteko. Kafe enpresak gauza asko egiten ditu, eta gu, operadore eta azpiegituren arduradun bezala, hau da Euskotren eta ETS-ko arduradun bezala baita ere berrikuntzaren alde egin nahi dugu eta hainbat gai jarri nahi ditugu gure sistemetan. Horretarako hitzarmena sinatu dugu eta trenbide sare guztian berrikuntza horiek sartu nahi ditugu. Ze zentzutan? Hainbat eta hainbat zentzutan, orain aipatuko dizuet, eta baita ere bigarren helburu batekin, eta da gure teknologia hauek hemen probatu eta nazioartera eraman ahal izateko. Beti bezala, hori izaten da gure helburua. Hemen probatzen duguna gero nazioarteen mailara eramatea. A través de la colaboración público-privada hemos tomado muchas iniciativas, se han puesto en marcha muchos proyectos y en este caso lo que pretendemos es que tanto Euskotren como ETS, es decir, el operador ferroviario como el operador de infraestructuras, también introduzcan esas innovaciones que CAF por sí misma desde luego tiene, pero que seamos también pioneros en la introducción de nuevos sistemas de gestión del sistema ferroviario. Queremos, por tanto, hacer cosas nuevas, probarlas, ponerlas en funcionamiento en nuestra red y ello nos permite además posicionarnos internacionalmente y que la marca Euskadi sea cada vez más conocida, también en este sector. Conocéis perfectamente que los servicios de Euskotren han pasado de ser servicios que se daban prácticamente cada 60 minutos, eran servicios horarios, a que en estos momentos se estén dando servicios cada 7 minutos y medio. Eso significa que tenemos un reto por delante muy importante. No solamente introducir nuevos trenes que sean lo más fiables posibles, sino además, desde el punto de vista de la gestión ferroviaria, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacerlo muy bien, ser muy eficientes, ser eficaces, mantener la seguridad de todas las personas que viajan en esos trenes que estamos gestionando y desde luego posicionarnos en esa vanguardia tecnológica que nos permita hacer todas estas cosas. Los sistemas que se van a introducir nos van a permitir todo eso. A través de la automatización, de la introducción de la sensórica, que no son tecnologías nuevas, pero sí en la forma de aplicarse en este caso, nos permita hacer las cosas de la mejor manera posible, sobre todo para garantizar eficacia, sí, pero sobre todo seguridad de las personas que viajan en nuestros trenes. Y me gustaría recalcar ese aspecto. ¿Dónde vamos a probar estos sistemas? Pues inicialmente en la línea 3 de metro, que en estos momentos ya da servicios cada esos 7 minutos y medio, pero que además incorpora a través de toda la línea que viene de la costa, otros trenes, además de los propios de la línea 3, y que nos va a obligar a controlar muy bien el tráfico que tenemos en nuestras redes, la velocidad a la que van nuestros trenes, la posibilidad además de predecir cómo tiene que ir cada uno de los trenes en cada uno de los tramos. Los tramos de la red de ETS en estos momentos, pues algunos son mucho más sencillos de transitar que otros, y con este nuevo sistema vamos a ser capaces de que nos diga a qué velocidad tiene que ir el tren, a qué velocidad debería ir el tren, y en realidad nos estamos encaminando a algo que en automoción ya se está hablando, que es la conducción automática, los vehículos que son autoguiados, que no necesitan conductor. Bueno, pues en el ámbito ferroviario otro tanto. La introducción de estos sistemas de innovación nos conduce hacia eso, a tener un tren absolutamente autónomo. No quiere decir que lo vayamos a utilizar así, pero sí nos permite hacerlo. Por tanto,
las tecnologías que hablábamos, la sensórica, el estar permanentemente conectados a Internet, la gestión masiva de datos para obtener resultados y para poderlos aplicar, eso que llamamos Big Data, nos permite hacer cosas diferentes y de una forma absolutamente diferencial, además. Podemos, además, transitar hacia otro aspecto que yo creo que desde la propia compañía CAF es muy importante, que es el del mantenimiento predictivo de los trenes. Cada una de esas piezas, cada uno de los elementos están sensorizados. Si esa sensorización nos manda información a un lugar centralizado, nos permite saber qué está ocurriendo en cada una de las partes del tren, cómo se está comportando, si está en un periodo de agotamiento, si realmente ha ocurrido algo y tenemos que actuar o va a ocurrir previsiblemente en un tiempo y se puede actuar. Es decir, se puede hacer un mantenimiento predictivo que nos permita ahorrar tiempo, ahorrar costes y hacerlo muchísimo mejor. Bueno, todo este tipo de tecnologías que en Europa los lleva dos programas, el programa Shift to Rail y el programa Horizon 2020, son en los que vamos a participar las dos empresas Euskotren y ETS junto con CAF para posicionarnos, insisto, en vanguardia. Datuak badakigu nola egin eta gure lankidetza jarraitzen dugu, CAFekin izan dugun lankidetza jarraitzen dugu eta Europako bi programa horietan parte hartu nahi dugu. Shift to Rail eta Horizon 2020 hor proiektu aintzindariak martxan jarri, bi gauzetarako, bi proiektu sendo martxan jartzeko. Hau da, trena berez gidatu ahal izatea eta horretarako sistema automatikoak sartu behar dira, eta beste alde batetikan mantenua era kontrolatuan eta prediktiboan egin ahal izateko. Espero dugu horrekin alde batetikan enpresarentzako onuragarria izatea, baina baita ere gure sarea izatea aintzindaria horrelako gauzak probatzen, eta horrek baita ere Euskadi marka eramango duelako atzerrira. Nire aldetikan besterik ez, CAF enpresa osoari eskerrak ematea, beti prest dagoelako gurekin lankidetzan aritzeko, eta batez ere transmititzea hori. Pertsonen segurtasuna baita ere teknologiaren eskutikan joan daiteke eta hori sustatu nahi dugula. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que lo he comentado en reiteradas ocasiones, pero lo vuelvo a decir. En este caso, yo creo que cuando se pone en marcha el fondo o la idea de que tengamos un fondo de inversiones público-privado para inversiones en empresas estratégicas, precisamente la palabra estratégica tiene su importancia. Por una parte tenemos el objetivo del arraigo, evidentemente. Conocemos que en el caso de la empresa CAF el 30% está en manos de los propios trabajadores, que el 1,24% del gobierno realmente no es relevante desde el punto de vista del arraigo, pero bueno, un 1% que queda aquí o un 1% que sale y si va saliendo poco a poco, pues en fin, también tiene su importancia. Pero en este caso yo creo que lo relevante, y lo comentamos el día que lo dimos a conocer, es el valor de participar en una empresa que es estratégica para este país, tal como lo estaban comentando, en un sector que está dentro de esa estrategia de especialización inteligente, una empresa que se dedica a la fabricación avanzada, al tema del transporte. En segundo lugar, que tiene una capacidad tractora de muchas empresas proveedoras de este país, que tienen que ser tecnológicamente avanzadas como lo es la propia CAF, y precisamente el valor de la tecnología y el valor de la internacionalización son dos aspectos relevantes. Alguien también me podría preguntar si es porque CAF no es suficientemente tecnológica o suficientemente internacionalizada. No, lo es, pero tiene que continuar en ese trabajo. Ellos son perfectamente conscientes y nosotros, en la medida que podamos trabajar en esa capacidad de tracción, de internacionalización y de tecnología para posicionamiento, desde luego lo vamos a hacer. Esta es una primera inversión que hemos hecho con esa estrategia del fondo, que además el Lehendakari lo comentó en su reunión con la sociedad el día 27 de diciembre. No es la única, vamos a continuar realizando operaciones de este tipo y le damos además relevancia porque es la primera vez que lo hacemos en la cabecera de una empresa cotizada, lo cual también es importante, y esa es la explicación. Arraigo sí, pero también otro tipo de elementos que consideramos realmente relevantes en esta operación.